In these memoirs or recollections, there are gaps here and there. And sometimes they are also forgetful, because life is like that. Many of the things I remember have blurred as I recalled them. They have crumbled to dust like irreparably shattered glass. Perhaps I didn't just live in myself. Perhaps I lived in the lives of others. My life is a life put together from all those lives, the lives of the poet. Can poetry change our destiny? En el año 37 fui a entrevistarlo a su regreso de España y venía con el libro España en el corazón. Ahí comenzó una amistad que duró hasta el fin de los días de Neruda. La poesía y la pobreza creo que van de la mano, la poesía y la pobreza. On this frontier, my country's wild west, I first opened my eyes to life, land, poetry, and the rain. It is difficult to describe a house like ours, a typical frontier house of 60 years ago. In the first place, these homes intercommunicated. Through the patio, tools and books, birthday cakes, liniments, umbrellas, tables and chairs changed hands. These pioneer homes formed the hub of all activities in the village. Él fue un hombre muy pobre cuando nació, cuando nace en Parral, en el sur, hijo de campesinos, de gente humilde. Su padre era obrero de ferrocarriles. Entonces él tuvo una vida muy pobre cuando niño. Es naturaleza, lo más bonito que hay. Es lo único que yo pienso que Dios nos dio y hay que dejarlo, hay que cuidarlo. Lo único que tenemos nosotros es la naturaleza. Para mí es lo más lindo. Yo, como digo, voy a morir bien contento acá. Antes se casaba una persona y morían juntos. ¿Me entiendes?
I was born on July 12, 1904, and a month later, in August, wasted away by tuberculosis, my mother was gone. I had one picture. She was a lady dressed in black, slender with a faraway look. I have been told that she wrote poems, but I have never seen them. At home, we had a trunk filled with fascinating things. There were some lovely fragile fans in it. I recall something else in that trunk. The first love story that intrigued me passionately. It consisted of hundreds of postcards sent by somebody who signed himself Enrique or Alberto, I don't remember which, all addressed to Maria Tillman. For years, I found pleasure only in the pictures. But as I grew older, I read those love notes written in a flawless hand. Yo creo que la poesía es una autodefensa del ser humano. La poesía, en esto está la poesía. En conversar, en pensar. Dame la mano y danzaremos, dame la mano y me amarás. Como una flor nada más seremos, como una flor y nada más. A la mar me inspiro, estoy en una plaza me inspiro, estoy en un restaurante me inspiro. Y yo creo que Pablo Neruda quizá hizo lo mismo. Mirar a la vista, poesía. Eso, lo simple. I grew older. Books began to interest me. Buffalo Bill's adventures and Salgari's voyages carried me far off into the world of dreams. My first loves, the purest ones, found expression in letters to Blanca Wilson, the blacksmith's daughter. One of the boys had fallen in love with her and asked me to write his love letters. I don't remember what these letters were like exactly, but they may have been my first literary achievement. ¿Son tuyos estos poemas? Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas, desde mi boca llegar hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. Bueno, él resalta porque vivió muy siempre a la orilla del mar, ahí en Isla Negra. Entonces tuvo mucho contacto con los pescadores, los ribereños que llegaban ahí a la ribera. Y sobre las mismas conversaciones, me imagino yo, que tenía él con los pescadores, él lo plasmó en su literatura, porque para él era mucho más fácil escribirlo, ¿ya? Tenía esa mente privilegiada que podía plasmar en la literatura lo que tenía en su cabeza. Neruda es un poeta
útil, como él mismo se definió. ¿Y cuál era su utilidad? Incluso que su poesía sirviera para hacer declaraciones de amor. Y hay muchísimos casos de muchachos que se han apropiado, sin mencionar al autor, de versos suyos para aparecer ante los ojos de la amada como espíritus enamorados, también inquietos. Neruda conoció esta tendencia o este fenómeno en vida y le agradó. Tenía la condición, él estaba tocado por la varita mágica, ¿no? Fue lo más grande que ha tenido esta tierra, hasta el momento. You can say anything you want, yes sir, but it's the words that sing. They soar and descend, I bow to them. I love them, I cling to them, I run them down, I bite into them, I melt them. I love words so much, the unexpected ones. The ones I wait for greedily or stalk out until suddenly they drop. Vowels I love, they glitter like colored stones. They leap like silver fish, they are foam, thread, metal, dew. I run after certain words. They are so beautiful that I want to fit them all into my poem. I catch them in mid-flight as they buzz past. I trap them, clean them, peel them, and then I stir them. I shake them, I drink them. I gulp them down, I mash them, I garnish them, I let them go. I leave them in my poem like stalactites, like slivers of polished wood, like coals, pickings from a shipwreck, gifts from the waves. Everything exists in the word. Me llamo Miguel Ángel Frías, soy músico desde hace 30 años, tocando este hermoso instrumento de raíces bolivianas, nortinas. Y me gusta estar acá en el desierto haciendo música, Es muy sereno, tiene mucha paz. Estamos siempre haciendo música, ensayando o inventando algún otro tema, haciendo nuevas creaciones. Y en la noche trabajamos para vivir. La importancia de la poesía, del romanticismo que tienen sus poemas. Y me gusta la magia que tiene al hacer sus libros sobre la vida, sobre los antepasados que vivieron en estas tierras. La poesía es siempre utopía, pero es esa utopía que vale por sí misma, aunque nunca llegue a realizarse, porque se interpreta un sentimiento profundo, es un hecho en sí mismo, es un hecho utópico
que adquiere caracteres de realidad y de realización también. Y por eso la poesía será siempre una eterna utopía, siempre, en cualquiera que la escriba, incluso en el muchacho o la muchacha que escribe, que no tiene ninguna formación poética y que escribe por un impulso irrefrenable, pero que nunca aparecerá en los diarios y nadie sabrá nunca también que escribió poesía. Pienso, en una sola palabra reducido, todos tienen un sentimiento común entre todos. Bueno, pienso que en este caso Pablo Neruda fue el comunicador, el poeta y en lo más de todo fue un hombre realmente, un hombre en todo el sentido de la palabra. Eso pienso de él. Un maestro para mí en las artes de las escrituras. Pablo Neruda, para este llamado imaginario colectivo, es un poeta ciudadano y amoroso. Around this time, a tall lady who wore long dresses and flat shoes came to Temuco. Her name was Gabriela Mistral. The great South American poetess crossed my path. Hola. Hola. ¿Qué lees? Poesía. ¿Te gusta la poesía? Sí. ¿Sí? Mira. ¿Conoces a este autor? ¿Has leído este libro? ¿No? Toma, léelo. Es para ti. Chao. I saw her only a few times, but I always went away with some books she gave me. Gabriela Mistral fue una excepción respecto de la sociedad. Fue una excepción, una mujer que no se entendía con el amor, una mujer tragediosa. Neruda es un hombre universal y un muchacho como todos los muchachos. Who cried out his joy when the blue color was born? Does smoke speak with the clouds? Is it true that they distribute transparent letters all over the sky? How many churches are there in the sky? Why don't the huge aeroplanes walk with their children? Yo creo que la formación poética a elementos de desasosiego en la infancia, de preguntas, de silenciosos con ganas de conversar. After many years of school and the struggle through the math exam each December, I was outwardly prepared to face the university in Santiago. I say outwardly because my head was filled with books, dreams and poems buzzing around like bees. Carrying a metal trunk, wearing the requisite black suit of the poet, all skin and bones, thin-featured as a knife, I boarded the third-class section of a night train that took an interminable day and night to reach Santiago. El suyo, su hogar, Temuco, era un hogar de anónimos, una especie de campamento militar.
con el cual él no se sentía integrado de ninguna manera y que naturalmente lo conduce en el despertar de la adolescencia a la rebeldía, a una especie de pronunciamiento anárquico que no se realiza en la sociedad ni en la calle, sino que se expresa en la escritura solitaria. I bought my references to a rooming house at 513 Marori Street. On the street just mentioned, I used to sit out on the balcony and watch the dying afternoon, the sky with its green and crimson banners, the desolation of the rooftops on the edge of a town threatened by the burning sky. At that time, living in a rooming house for students meant starvation. I wrote a lot more than I had up until then, but I ate a lot less. Some of the poets I knew in those days broke down under the strict diet of poverty. Among them I remember Romeo Murga, a poet my own age but much taller and gawkier than I, whose subtle lyric poetry was filled with emanations that lingered wherever it was heard. Yo soy René Van Kilsdonk, soy artista visual y trabajo en La Caja Negra, que es un lugar que reúne en esta casa grande a muchos artistas jóvenes, todos en general, que se dedican a las artes plásticas. No sé si tenemos una meta muy objetiva, muy clara, sino tan solo seguir... En el fondo, seguir creando, un poco como colectivo y individualmente también. No sé muy bien por qué lo hago, porque me gusta, básicamente. Es una vida que tiene un lado que es más simple o más fácil que otras vidas. En ese sentido, aquí es un poco más libre. Y a mí me gusta mucho la poesía, yo leo bastante poesía, pero a Pablo Neruda en particular no lo he leído mucho. Conozco ciertas cosas y me han gustado, y conozco otras cosas que no tanto. Pero no soy un gran conocedor. El lenguaje plástico es un lenguaje hecho para la sensación, primero que nada, ¿cierto? Para la vista. Y la poesía también de algún modo es un poco para la vista, como que crea imágenes con las palabras, con herramientas que no son propiamente sensoriales. El viraje que hace la poesía, que es expresar con estas herramientas que son de la razón, cosas que no son de la razón. Bueno, la generación del 38 estaba marcada por la historia. Neruda también estuvo marcado por la historia, porque ya el año 20 este país era un país que entró en un cambio de la política. Y los portavoces y los adelantados de este cambio eran los estudiantes. Era esa generación del año 20 de la cual Neruda formaba parte. Y formaba parte activa, porque escribía muchos de los editoriales del periódico Claridad de la Federación de Estudiantes, que se nutrían de una idea sobre todo anárquica, pero de un anarquismo más bien teórico, pero también de ruptura, de descontento con lo existente, que era una república conservadora.
I moved out of the Maruri Street rooming house like a mollusk leaving its shell. I said goodbye to that shell and went out to explore the sea, that is, the world. The unknown sea with the streets of Santiago, streets full of people, a surprise at every corner, each tavern an occasion to drink for entire days and nights. A farmer from the south, discovering man in his most complex and wonderful forms. The poet growing within me called, cried, and laughed every day, and questioned the mystery of that immense, surprising, terrifying human ocean. In the same period, I discovered also the negative power of words. This unholy revelation came to me after an event that took place in Santiago. A boy my age, reading the poem Significa Sombras, decided to give up his life because he suffered too much. This determined a radical change in my still young lyrics. The responsibility of my words accompanied me from that moment and throughout my life path. Cuando joven, yo escribía 3 o 4 poemas por día. Y eran poemas que vivían por sí mismos. O sea, tenía el don de la expresión configurada, de forma casi perfecta, inconcebible o increíble para un muchacho que tenía 18, 19 años. One night, I wrote until sunrise. The following day, filled with happiness, I read my poem. Then I decided to send my poem to Sabat Arcasti himself, the great Uruguayan poet unjustly neglected today. I asked him if it showed any influence from his poetry. During this period, my friends and I amused ourselves by sneaking into big parties held by the upper classes of the town. We wanted to try to get known, to read our verses in public, to grasp the reactions to our dreams in word. Para mi corazón basta tu pecho, para tu libertad bastan mis alas. Desde mi boca llegará hasta el cielo lo que estaba dormido sobre tu alma. En ti la ilusión de cada día llega como el rocío a las corolas, socovas el horizonte con tu ausencia, eternamente en la fuga como la ola. He dicho que cantabas en el viento, como los pinos y como los mástiles. Como ellos eres alta y taciturna, y entristeces de pronto como un viaje, acogedora como un viejo camino. Te pueblan ecos y voces nostálgicas. Yo desperté y a veces emigran y huyen pájaros que dormían en tu alma. The reaction was far from good. Siempre él fue un poeta de acceso fácil a la poesía, en el sentido que escribiera sin inhibiciones, ni dudas, ni fuera un poeta que rompía innumerables borradores porque no le gustaba lo que hacía. A kind letter from Sabat Arcasti promptly answered my question. I have seldom seen such a successful, such a magnificent poem, but I have to tell you, yes,
There are echoes of Sabatercasti in your lines. The letter spent a good many days in my pocket, wrinkling until it fell apart. It was a flash of light in the darkness, of clarity, and I'm still grateful for it. La poesía debe ser el mundo de todos, accesible al género humano. Ese fue uno de sus sellos. Yo creo que por lo tanto es también una poesía nacida de la soledad y de lo instintivo, del imperativo de ser en medio de un mundo que no era. Hay poesía. En mirar la montaña hay poesía. Pero el hombre no se detiene. El hombre no para a contemplar y decir, ¡oh, qué bello! Qué hermoso está esto. ¿Cómo poder ser poeta para poder escribir sobre esa ave que vuela o ese hombre que camina hacia la montaña? ¿Entiendes? What do the trees take from the earth to be able to speak to the sky? Me decía que miraba así. Yo le decía, pero yo también miro y no veo lo que tú ves. Tiene un corazón inmenso,
para hablar de todo lo que ha pasado y de los referencias a los niños. Es un poeta bárbaro. ¿Ah? De él no se puede, tan solo Pablo Neruda ya arrasa con todo. Es lo mismo que digan después de Ricardo Mallorca, lo mismo. Él comparte con los niños, comparte con todo. Cuando Ricardo interpreta por primera vez a Papá Noel, de ahí se enamora de las sonrisas de los niños, las de ustedes, de las emociones que se viven detrás de un disfraz, no se compran con dinero. Y eso es lo bonito, compartir con todo, salir de lo común. Es bonito, llega al corazón, queda en la mente. Y también él buscaba la paz a través de sus poesías. Daba a conocer de lo que era, dónde vivía su lugar, un gran amor hacia los niños. Y creo que Ricardo igual, a través de los personajes, hace lo mismo que él, buscando la paz y el amor. Hay que meterse en el personaje, interpretarlo como es. No puede ser un hombre araña serio, no puede ser un Superman serio. Tiene que compartir con todo el mundo, grande y chico. Hay que dedicarse al personaje. Es la alegría. Y la alegría sana, porque no te digo, de ahí no por medio no hay dinero. Y no puede ser, por digo, que un superhéroe no puede cobrar. Había un impostor, un hombre araña en Calama vendiendo globos. Y se entera Spider-Man y va y le para los carros. ¿Por qué está desprestigiándome? Yo soy un superhéroe, no un vendedor de globos. No todos los niños tienen 500 pesos para comprar un globo. No puede haber un zorro vendiendo globos. Al contrario, debe haber un zorro regalándole flores a las mujeres, chocolate a los niños. Spider-Man. A las 3, Spider-Man al valle. Sí. El único conductor del mundo, pienso, que hace turismo disfrazado para alegrarle la vida a pequeños y a grandes. Si yo palabras mal he escuchado ahora con los personajes, por decir, la momia caminando y la gente y el grupo de jóvenes te grita ¡ridículo! Pero Ricardo no le hace caso ya a esa palabra, porque las momias se sabe defender. Esas palabras, ridículo, payaso, ya por Ricardo pasan por alto. Cuando digo la palabra sonrisa, para mí es todo. Es como el amor, es como la paz. Una sonrisa de un niño a Ricardo lo orgullece y le da más fuerza por hacer cosas por los pequeños. Dressed in ritual black since I had been a young boy, like the true poets of the last century, I had the vague impression that I didn't look bad at all. But instead of going after girls, since I knew I would stutter or turn red in front of them, I preferred to pass them up and go on my way, showing a total lack of interest I was very far from feeling. They were all a deep mystery to me. I would have liked to have burned at the stake in that secret fire, to drown in the inscrutable depth of that well. But I lacked the courage to throw myself into the fire or the water. And since I could find no one to give me a push, I walked along the fascinating edge without even a side glance, much less a smile. The same thing happened to me in front of grown-ups, insignificant persons, railroad or post office employees with their señoras esposas, their lady wives. I listened to the conversations at my father's table, but the next day, if I ran into those who had dined at my house the evening before, I didn't dare greet them. I even crossed over the other side of the street to avoid embarrassment. Shyness is a kink in the soul, a special category, a dimension that opens into solitude and poetry. Eso es la historia de los personajes.
Valparaíso is very close to Santiago, and yet something impossible to define keeps Valparaíso apart from Santiago. Valparaíso throws its doors wide to the infinite sea, to its street cries, to the eyes of children. At the wildest stage of our young manhood, we would suddenly, always at daybreak, always without having slept, always without a penny in our pockets, board a third-class train. We were poets and painters, all of us about 20, brimming over with a precious store of impulsive madness that was dying to be used. The star of Valparaíso beckoned to us with its magnetic pulse beat. Valparaíso is seductive, sinuous, winding. Poverty spills over its hills like a waterfall. Everyone knows how much the infinite number of people on the hills eat, and how they dress, and how much they do not eat, and how they do not dress. The wash hanging out to dry decks each house with flags, and the swarm of bare feet constantly multiplying betrays unquenchable love. Small worlds of Valparaíso, unjustly neglected, left behind by time, like crates abandoned in the back of a warehouse, never claimed, come from nobody knows where, crates that will never go anywhere. El mundo está revolucionado por la misma guerra. Está preocupado el país de allá, que está preocupado este de ahí. Niños que mueren afuera, niños que por cualquier motivo en los mismos hospitales, la negligencia hospitalaria. Yo creo que hay ambas partes equitativas, tanto locura como gente cuerda. El poder, ¿cuánto se llama? Mata a la juventud. En estos momentos, en el mundo como está, es terriblemente importante. Es imprescindible la poesía. Es la dificultad de que la poesía viva en un mundo apoético y en un mundo materialista en un sentido vulgar de la palabra, donde lo que predomina es el dinero. Above on the hills, poverty flourishes in wild spurts of tar and joy. The derricks, the piers, the works of man cover the waste of coast with a mask painted on by happiness that comes and goes. But others never made it to the hilltops or down below. They put away their own infinite world, fragment of the sea, each in his own box. Sometimes Valparaíso twitches like a wounded whale. It flounders in the air, is in agony, dies, and comes back to life. Every native of the city carries in him the memory of an earthquake. He is a petal of fear clinging all his life to the city's heart. Every native is a hero even before he is born, because in the memory of the port itself there is defeat. The shudder of the earth as it quakes, and the rumble that surfaces from deep down, as if a city under the sea, under the land, were tolling the bells in its buried towers to tell man that it's all over. During the Great Tremor, there is nowhere to run, because the gods have gone away. The Vanglorious churches have been ground up into heaps of rubble. This is a cosmic terror, an instant danger, the universe caving in and crumbling away. And we are left alone with our dead, with all the dead, not knowing how we still happen to be alive. Stairs. The stairs start out from the bottom and from the top, winding as they climb. They taper off like strands of hair. They give you a slight respite and then they go straight up. They become dizzy, plunge down, drag out, turn back. They never end. How many stairs? How many steps to the stairs?
How many feet on the steps? How many centuries of footsteps of going down and back up with a book, tomatoes, fish, bottles, bread? How many thousands of hours have worn away those steps, making them into little drains where the rain runs down, playing and crying? Stairways. No other city has spilled them, shed them like petals into its history, down its own face, fanned them into the air, and put them back together again, as Valparaiso has. No city has had on its face these furrows where lives come and go, as if they were always going up to heaven or down into the earth. Stairs that have given birth in the middle of their climb to a thistle of purple flowers. Stairs the sailor, back from Asia, went up only to find a new smile or a terrifying absence in the house. Stairs down which the staggering drunk dived like a black meteor. If we walk up and down all of Valparaiso's stairs, we will have made a trip around the world. Neruda, le diría yo que siga escribiendo hasta el final, que siguiera escribiendo hasta el final, que le demuestre al mundo, a la gente, al chileno, que todavía está vigente, todavía. The poet cannot be afraid of people. Immersed in these memories, I suddenly have to wake up. It's the sound of the sea. I'm writing in Isla Negra, on the coast near Valparaiso. Years that are so far away. Reconstructing them, it's as if the sound of the waves I hear now touch something inside me again and again, sometimes lulling me to sleep. Then with the abrupt flash of a sword, I shall take up those images without attention to chronological order, just like these waves that come and go. Nosotros le llamamos marisco. Vieja se llama un pescado. Ese le encantaba hacerlo al horno. Un pescado igual que la corvina, así. Así que lo hacía al horno, con todo, con cebollita, zanahoria. Le encantaba el mar. Can poetry serve our fellow man? Can it find a place in man's struggles? I had already done enough tramping around the irrational and the negative.
I had to pause to find the road to humanism, outlawed from contemporary literature, but deeply rooted in the aspirations of mankind. I needed a place to work. I found a stone house facing the ocean, a place nobody knew about. How could I buy it? I submitted a projected Canto General, but it was turned down by my publisher at the time. In 1939, with the help of another publisher, I was finally able to get my house on Isla Negra to work in. Yo le hacía aseo también en la casa. Le pegaba piedrecita al piso, caracoles. Caracoles encima. Los tenía en el piso abajo, de adorno, Neruda. La Chascona en Santiago, la Sebastiana y desde luego Isla Negra. Son casas irracionales desde el punto de vista de domicilios cómodos. Eran otra cosa, eran una fantasía. I felt the pressing need to write a central poem that would bring together the historical events, the geographical situations, the life and struggles of our people. Isla Negra's wild coastal strip, with its turbulent ocean, was the place to give myself passionately to the writing of my new song. Para mí el mar es como una mujer, porque tiene belleza, tiene calma, como también muestra las uñas, ¿ok? Cuando vienen los temporales ella muestra las uñas, muestra las garras. Entonces ahí es donde te azota, pero también te da la placidez, te da la calma, ¿ya? Para que tú navegas, pero tranquilamente en el mar. Vivo de la mar, de niño, trabajando en el mar. Entonces, es duro el trabajo, porque tú cuando trabajas en el mar, tú estás las 24 horas ya trabajando, porque a pesar de que en la noche, por ejemplo, tú duermes, pero estando en alta mar, tú no estás durmiendo, siempre estás pendiente. Y tu cuerpo está oscilando con las olas allá afuera, entonces tú trabajas las 24 horas. Pero tú sabes que el mar es así, ¿ya? A veces te da y a veces no te da, y a veces también te quita. Entonces, eso es lo que uno tiene que estar pendiente de que no te quite, ¿ya? At the end of this era, as if the whole long voyage had been a waste, I am alone once more in newly discovered lands. Just as in the throes of birth, in the alarming beginning, filled with the metaphysical terror from which the spring of my early poems flowed, in the new twilight, my own creation has provoked. I go into an agony, into a second solitude. Where am I to go? Which way should I return? Aim for? Which way to silence or a breathing space? I turn the light and the darkness upside down and inside out, and I find nothing but the emptiness my hands built with such deadly care. And yet, what has always been closest to me, the most fundamental, the most extensive, the completely unexpected, would appear in my path for the first time now. I had thought hard about the world, but not about man. Cruelly and painfully, I had probed man's heart, without a thought for mankind. I had seen cities, but empty cities. I had seen factories whose very presence was a tragedy, but I had not really seen the suffering under those roofs, on the streets, at every way station, in the cities and the countryside. Yo pienso que la memoria es la vida de nosotros. Y yo pienso que sin memoria no podríamos existir. Recalco en esta palabra lamentable, porque lamentablemente hay gente que ha perdido la memoria, generaciones completas que han perdido la memoria. La juventud hoy en sí, entre comillas,
nace sin memoria. Estamos en un lugar donde hay mucha historia, muchos recuerdos para gente que nació aquí, que vivió aquí y que hoy en sus memorias, en su mente, divagan viejos recuerdos, viejos sueños. Del año 30 para arriba no se conocía nada de esto. Y ahí íbamos aquí en la tercera historia, 15.000 hombres trabajando ahí. Era muy grande la oficina, con familia. Había poblaciones para solteros, poblaciones para casados. These people without schooling or shoes elected me senator on March 4th, 1945. I shall always cherish with pride the fact that thousands of people from Chile's most inhospitable region, the great mining region of copper and nitrate, gave me their vote. Se trabajaba bien, se comía bien, no hacía falta nunca el trabajo. It hasn't rained for half a century there, and the desert has done its work on the faces of the miners. They are men with scorched features. Their solitude and neglect they are consigned has been fixed in the dark intensity of their eyes. Going from the desert up to the mountains, entering any needy home, getting to know the inhuman labor these people do, and feeling that the hopes of isolated and sunken men have been entrusted to you is not a light responsibility. Yo lo conocí en persona. Era senador. En el año 1945, cuando llegué a Cayo, vino a ver la oficina falecera, Pablo Neruda. Hay dentro de la tribu, llamémoslo así, porque eso existía en las tribus y existe en la tribu, un hombre que es boca, o sea, el lenguaraz, el que habla por los demás, el que comunica. Y eso en todas las tribus precolombinas pasó así. Él quiso ser un portavoz. Es otra de sus dimensiones y otra de las cualidades adicionales que explican su universalidad, porque se proyectó a todos los dominios. Ya citado, fue también un poeta de la historia, es un poeta de la participación. Él comparte los combates de la gente, es decir, las acciones incluso del populacho. I had to travel to those deserts for many years. As senator-elect of the inhabitants of that wilderness, as representative of innumerable nitrate and copper workers who had never worn a shirt collar or a tie, coming into those lowlands, facing those stretches of sand, is like visiting the moon. The naked earth, without a single plant, without a drop of water, is an immense, elusive enigma. The desert is uncommunicative. I couldn't understand its language. That is, its silence. Over a period of many years, the nitrate corporations established veritable principalities, dominions or empires on the Pampas. The English, the German, invaders of every kind, took over the productive regions and gave them company names. They imposed their own currency. They prevented any kind of assembly by the people. They banned political parties and the people's press. You could not enter the premises without special permission, which of course very few were able to obtain. Muy bruto, muy forzado, muy pesado. Había que trabajar con un macho que tenía 25 libras todo el día, muy pesado. The floor of the huge workshop was, as always, slushy with water, oil, and acids. The union leaders and I walked on a plank that kept us off that mire. These planks, I was told, cost us 15 strikes in a row
8 years of petitioning and 7 dead. The deaths occurred when the company's private police carried off 7 leaders during a strike. The guards rode horses, while the workers, bound with ropes, followed on foot over the lonely stretches of sand. It took only a few shots to murder them. Their bodies were left lying in the desert, sun and cold, until they were picked up and buried by their fellow workers. In 1906, the strikers went from the nitrate mine offices down to the city of Iquique to take their demands directly to the government. Exhausted by the journey, several thousand men gathered in the town square, in front of a school, to rest. They were going to see the governor in the morning, to lay their petitions before him, but they never had a chance. Troops began shooting and killing, without a word. More than 6,000 men fell in that massacre. In 1945, things were better, but sometimes it seemed to me that those days when people were exterminated were coming back. Once, for instance, I was denied the right to address a gathering of workers in a union hall. I called them out of the hall, and in the middle of the desert, I started to explain the situation to them, to consider the possible ways out of the conflict. There were about 200 of us. Suddenly, I heard the purr of motors and saw an army tank approach to within 4 or 5 meters of where I was speaking. The turret's lid lifted and a machine gun pushed up through the opening, aimed right at me. Then, alongside the weapon, an officer stood up straight, nattily dressed but dead serious, and proceeded to stare at me while I went on with my talk. That's all it came to. That sort of empty planet guards the great richness of my country. In a few places in the world, life is so hard and at the same time lacking any attractiveness. At hundreds of rallies I heard the same request: to read my poems. Un hombre modesto de origen, de familia sin historia grandiosa, de los pequeños que sin embargo se convierten en personajes históricos, tuvieran alguna participación en su propia vida y la realizaran más plenamente, o sea, por la justicia social. En el fondo esa era su ideología. Solo gracias a la poesía. My poetry is beginning to be a material part of an infinitely spatial environment. Talking in the full day with solar ghosts to determine the forgotten relationship of autumn and man. We are now standing squarely on the earth. We want to infinitely possess the existence. We do not search for mystery. We are the mystery. Pablo Neruda. Yo me trajeron a trabajar a la oficina Victoria el año 45 y ahí trabajé 33 años de corrido, de un viaje. Y ahí Pinochet hizo pararla, hizo hacer tiro a la oficina el dictador chileno que teníamos. No podemos nosotros aceptar plazas ni parlamentos, que significa diálogo, significa debilidad. Todo ese montón de jetones que hay ahí, el señor Torá, el otro señor Almeida, todos estos movimientos que están echando a perder el país. A carabineros que se encuentran en la moneda, se les pide que abandonen de inmediato. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. La poesía está, como vuelvo a repetirte, la poesía está en esas cosas simples. La violencia está en las cosas materiales. Cuando tú aspiras muchas cosas material, hay violencia, porque tú tienes que luchar contra otro para quitarle eso, para ganar eso. Y eso no es bueno. Falta al hombre detenerse un ratito, de decir, ya voy a descansar hoy día, voy a pensar qué voy a hacer. Y en la relación de los seres humanos adultos, yo creo que los más perjudicados a nivel general, a nivel mundial, son los niños.
Pero si nos pusiéramos un poquito la mano en el corazón, yo creo que cada niño vino al mundo a ser feliz, no a ser desdichado ni infeliz. Mueren, les enseñan a guerrear. ¿Por qué no les enseñan cosas más constructivas, más cultura? Les enseñan cosas buenas y les dan más amor. Se dediquen a la guerra, en vez de dedicarse a la guerra, que se dediquen a aquellos niños que están solos, que están desamparados, o aquel niño pobre que no puede tener algún juguete, que se dediquen a eso y no a la guerra. Creo que las guerras son un cáncer muy malo. Las guerras no conducen a nada, solo destruyen a la gente indefensa. Porque los grandes hombres que planean las guerras, ellos están detrás, protegidos. Entonces a la guerra, ¿quiénes van? Jóvenes, mueren niños inocentes, gente que no tiene cómo defenderse muere en la guerra. Ellos son los que rigen los destinos de los países pequeños. Porque ellos como poder económico grande, poderío militar más grande del mundo, entonces ellos son amos y señores. Pienso que no todo el pueblo americano, no toda la gente americana piensa como el gobierno americano. Yo aquí mirando en el desierto y mirando todo Chile, hay mucha tierra, hay mucho campo donde el hombre puede vivir. Y yo no entiendo por qué el hombre pelea por tierra. Que esta frontera es mía, tiene que estar más allá. No puede estar aquí, tiene que estar más allá. Olvídalo. Creo que las fronteras no debieran de ser. Si un hombre no tiene problemas, no sabe vivir, no sabe cómo enfrentar la vida, cómo ir allá al problema. Entonces cuando un problema viene a ti, tú tienes que combatirlo. Sí, como todos los pilotos del Grupo 7 participamos en el combate de tiempo. Tú tienes que pelear contra el problema. Y decir, no, tu problema no me vaya a ganar a mí, porque yo pienso más que tu problema. ¿Entiendes? O mi fuerza es más grande que el problema que tengo yo. Porque los problemas todos se solucionan. Todo problema tiene solución. Pienso que va a llegar el momento, si el día, el tiempo en que el hombre sea más civilizado. Pronto, en este siglo tiene que ser. Quizás 5 años más, 10 años más, donde se puedan sentar todos los grandes líderes del mundo. Hay solución. Entonces, se dice, estadísticamente grandes economistas hablan de que el hombre no tendría necesidad, que si todo se compartiera todo igual, en el mundo no habría pobreza. En África no habría niños con hambre, no habrían enfermedades, ni en ninguna parte del mundo, porque hay agua para todos, hay comida para todos, hay oro para todos. ¿Me entiendes? Pienso que la igualdad es posible. Tranquilidad. Detengámonos a pensar en el problema y decir, ¿hay solución? Sí, hay solución. ¿Cuál es? Conversar. La palabra tiene significación para la gente en la medida que comunica, se comunica con ellos, con las personas, porque también lo quieren. Hay una palabra que es la más poderosa, yo pienso, que es, para mí, Dios, es lo más poderoso que existe en palabras. Y de esa palabra hay muchas cosas, muchas palabras importantes, como por ejemplo amor, paz, palabras como en estos tiempos tan difíciles de decirle a alguien te quiero, te aprecio, te voy a recordar, palabras como nunca te olvidaré, palabras como gracias. Pienso que esas son las palabras que nos faltan en nuestro vocabulario diario. O sea, que si usted no sabe, hay que saberlas, juntar las cosas para que se vea como una poesía. De repente uno puede decir palabras, cosas, pero si usted no tiene una cultura, no saca nada con hablar. Pues, si hay que juntar las cosas para que más o menos se sea como una poesía. Usted no puede ser, hago la palabra. Para uno yo pienso que no es nada. No sé, para una persona que sabe juntar las cosas, puede ser diferente. Para mí es muy bueno conversar porque hay cosas que uno ni piensa de saberlas. Entonces aprenden un poquito más pues, de otra persona, que uno no está acá. Usted no le puede decir a nadie que esté conversando cosas que no le parezca bien a uno. Neruda es un planeta poético. Ningún otro poeta tuvo, digamos, un mundo tan vasto y tan diferenciado. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando
y papel sellado en la piel. Yo le preguntaría a Neruda y le pediría que me enseñara a pensar, a meditar sobre las cosas simples, sobre cómo vivir sin tanto dinero, sin tanta ambición, sin tanta presión. Bueno, la gente, las personas, tienen amigos. Algunos tienen un amigo, pocos amigos. Algunos no tienen ningún amigo. Pero él lo consideraba esencial. Y había un verdadero ejército de amigos de él, que convivían y que debían compartir todo, incluso desde luego la mesa. Mira, niñita, y te voy a llevar a ver la luna brillando en el mar. Fue un hombre que quería el cambio. A posteriori, tras su muerte, ha habido alguna gente que ha pretendido interpretar a un Neruda de este tiempo, del siglo XXI, y convertirlo también en un arrepentido o en un tránsfuga, que son ideas libertarias, democráticas, que son ideas simples, porque él no era un teórico, él se aburría con las disquisiciones políticas. Él simplemente contemplaba la vida, las realidades, y siendo muy inteligente las penetraba con facilidad. My poetry and my life have advanced like an American river, a torrent of Chilean water born in the hidden heart of the southern mountains, endlessly steering the flow of its currents toward the sea. My poetry rejected nothing it could carry along in its course. It accepted passion, unraveled mystery, and worked its way into the hearts of the people. I had to suffer and struggle, to love and sing. I drew my worldly share of triumphs and defeats. I tasted bread and blood. What more can a poet want? Neruda nació poeta y que se haría poeta y que sería poeta siempre. Permanente emoción. Ay, fue permanente emoción. Ah, tu pelito y tus ojos de miel.
permanece.